Está medio desesperado, así que vamos a tratar de hacer la hora para la clase para terminar puntual. Así que empezaremos con lo que está. Hoy día nos toca hablar sobre cáncer de estómago. Un cáncer muy frecuente, uno de los tumores más frecuentes, como vamos a ver, y de mucha importancia en la formación del médico. Vamos a hablar, como siempre, de una introducción, epidemiología, lesiones premalignas, cuadro clínico y diagnóstico, estadios, tratamientos y prevención. Solamente para manera de recordar, sigue siendo la endoscopía el método de mejor diagnóstico. Acá se está viendo el cardia, se ha dado una vuelta en U y está viendo hacia atrás el endoscopista. Y recordar las partes del estómago. El fundus gástrico, donde muchas veces se pasa desapercibido el cáncer gástrico porque entramos y el endoscopista tiene que forzar su aparato a dar la vuelta en U y no siempre lo hace. El cuerpo, donde está la mayor cantidad de tumores por el gran tamaño, la región prepilórica o antro, ¿no? Todo esto es la parte prepilórica, el antro y el píloro, la región prepilórico, y el píloro marca la diferencia, el límite entre el estómago y el duodeno, ¿no? Entre el cardias y el píloro se encuentra el estómago. El otro día habíamos visto los tumores pericardiales, es decir, de la unión gastroesofágica, ¿no? El SIGOAD 1, 2 y 3. Muy bien. A manera de introducción, recordarles a Napoleón. Su mayor derrota no fue Waterloo en 1815, sino la que perdió con el cáncer gástrico, y le causó la muerte en 1821 en Santa Elena. La autopsia fue practicada por el doctor Francisco Anton Marchi y refiere así: su estómago estaba lleno de material oscuro y en su interior se encontró una lesión ulcerada de bordes induradas. El epiplón estaba indurado y los ganglios aumentados de tamaño. Un cáncer gástrico avanzado, ¿no? Fue Jules-Émile Péan el primero que en abril de 1879, fíjense, hace la primera gastrectomía. Desgraciadamente el paciente falleció 4 días después. Este es un gran cirujano francés, Péan. Pero fue Teodoro Billroth quien realmente hizo la primera gastrectomía subtotal exitosa. El paciente vivió para contarla, como se dice. Era la paciente Teresa Heller, de 43 años. Sobrevivió 4 meses y fue anestesiada por el doctor Barbieri con una mezcla de cloroformo, alcohol y éter. Les recuerdo que en ese entonces no usaban guantes, no había suero y no existía la hipodérmica. Karl Schlatter, en 1897, hace la primera gastrectomía total con esófago yeyunostomía, ¿no? A la paciente Ana Sandys, mujer de 56 años de edad, que falleció 14 meses después por una recurrencia del tumor. ¿Qué pasaba? Todavía los médicos operaban, pero no había el estadiaje del tumor. Por eso es que la sobrevida era poca. Fíjense, acá se sacó todo el estómago y se hizo una I de Rux, ¿eh? La Y, se hizo una anastomosis gastroentérica, una entero anastomosis al pie, se cerró el muñón duodenal. Hay varias formas de hacer esto, otra es así, este es término terminal, o se puede hacer término lateral. Y en el Perú, la primera gastrectomía la hizo el doctor Juvenal de Negre en 1904, una gastrectomía subtotal distal con sobrevivida postoperatoria. En 1950, el doctor Gurmendi realiza la primera gastrectomía total con sobrevivida postoperatoria aceptable. Ya desde 1950 se empieza a hacer más gastrectomías totales porque existen las unidades de cuidados intensivos y el acceso al tórax. En Arequipa, el doctor Sixto Chávez Murillo en 1956 hizo una gastrectomía subtotal a José Luis Velarde Soto por un cáncer gástrico, quien después fue alcalde de Arequipa y vivió muchos años más, falleciendo como 20 años después de un linfoma. Este es José María Mainetti, uno de los mejores cirujanos latinoamericanos que hemos tenido, precursor de la cirugía oncológica en su hospital, que era el Centro Oncológico de Excelencia. Y él dice que la evolución de la cirugía del cáncer gástrico ha pasado por estos 5 periodos. Y esto nos va a permitir entender cómo es la cirugía del cáncer gástrico. La cirugía del cáncer gástrico clásico, después vamos a ver el desarrollo clínico patológico, la conquista del polo superior, el reajuste táctico y el estado actual. El periodo
clásico es de todos los cirujanos clásicos. Ahí ven a Teodoro Billroth, ¿no? Inició las gastrectomías con éxitos. Y Pean, que ya lo habíamos mencionado, la primera gastrectomía, aunque no tuvo tanto éxito. Reidager, Schlatter, y termina este gran periodo con un cirujanos heroicos que en 1937 se hace un Congreso Internacional de Gastroenterología y ahí empieza a entenderse la evolución de la enfermedad. Ahí empieza el desarrollo clínico, empieza a desarrollarse las endoscopías, se entiende lo que es un Borman 1, 2, 3 y 4, y esto tienen que aprender ustedes porque esta es la mejor manera de entender el cáncer. Borman 1 es un tumor elevado, ¿no? Sobresale. El Borman 2 es un tumor ulcerado. El Borman 3 es una mezcla ulcerado y difuso, y el Borman 4 ya hay una diseminación debajo de la mucosa amplia que puede llevar hasta la linitis. Y esta fue la manera de clasificar el cáncer en un inicio, y entonces había los que tenían linitis o tumor muy avanzado, el pronóstico era muy malo. Esta clasificación hecha por Borman en 1926 se usa hasta ahora para los diagnósticos endoscópicos de estas lesiones. En 1901, Cuneo en Francia fue el primero que empezó a propiciar la clasificación de los tumores gástricos. Más tarde, Kojetsi dice, gran parte del cáncer gástrico se desarrolla sobre terreno preparado por úlcera o gastritis y empieza a asociarse el cáncer gástrico a una enfermedad crónica como es la gastritis y la úlcera. Surge el concepto de cáncer gástrico superficial, el que se encuentra solo en la mucosa y es el que se puede curar más fácilmente. Después, Goodman le pone el nombre de cáncer gástrico incipiente y propicia el diagnóstico incipiente del cáncer gástrico para tener mayor éxito. Viene otro periodo, se conquista el polo superior. Este periodo está marcado por el gran avance de las unidades de cuidados intensivos, de la anestesia endotraqueal, que permitía cirugías más largas, más prolongadas, lo que se aprendió en reanimación, rehidratación, oxigenación adecuada, se accedió a la cirugía torácica, que se podía abrir más fácil el tórax y el paciente mantenerlo ventilado, y con el resultado de todo eso fue un descenso de la mortalidad operatoria que permitía hacer grandes cirugías. En 1950 se empezó a hacer gastrectomía total de rutina. A todo paciente con cáncer gástrico se le hacía una gastrectomía total para tratar de perseguir el tumor con la cirugía lo más que se pueda. Después viene un periodo de reajuste táctico. Vieron que se puede hacer una cirugía radical sin necesidad de sacar todo el estómago. Se puede hacer una cirugía radical total o subtotal y tiene validez oncológica. El éxito era hacer una buena linfadenectomía. Entonces empieza un reajuste táctico, ya no se hace gastrectomías a todos, sino se hace una gastrectomía subtotal con una linfadenectomía acertada. Esto lo hizo Wagenstein en Europa, Del Campo en Argentina y Moyni ya en Estados Unidos. Y entonces este es el último periodo que ha llegado hasta nuestra época, el reajuste táctico de la cirugía del estado del cáncer gástrico. Y el estado actual está marcado por un hito importante. A todo lo que se sabía se agregó el diagnóstico que ya habíamos mencionado, el cáncer gástrico incipiente, y la UIC dio el TNM, la clasificación de los tumores de acuerdo al TNM y estadios, que permite estadificar mejor los tumores. Y esto permitió dar paso al inicio del uso de la quimioterapia para tumores avanzados. En un inicio se hacía la quimioterapia postoperatoria y ahora ya estamos haciendo la neoadyuvancia con quimioterapia. A la par de todos estos avances en el manejo del cáncer gástrico, empezó a disminuir la incidencia en el mundo gracias a mejores condiciones sanitarias, mejor cantidad de agua, el manejo de la infección por Helicobacter pylori, el descubrimiento de esta bacteria fue crucial, ¿no? Y en 1992 empieza a hacerse la cirugía del estómago por laparoscopía. En la imagen ven una lesión temprana de cáncer gástrico, ¿no? Que no ha llegado más allá de la mucosa, con altas posibilidades de curación. Este es el estado actual del cáncer gástrico en cuanto a la tecnología. El estómago es complejo, es un órgano muy irrigado. Acá lo tienen levantado el estómago. Detrás del estómago está el tronco celíaco, los grandes vasos, el páncreas. Entonces es muy fácil que la cara posterior
se meta a esta zona y entonces ya no se pueda resecar, sea un tumor muy avanzado. Hay varios territorios vasculares que los acompañan a los ganglios que están alrededor de los grandes vasos. Tenemos los ganglios perigástricos, los ganglios que son la resección D1, los ganglios D2 que están alrededor de los grandes vasos, ¿no? Del tronco celíaco. En la anterior vemos en la esplénica, ¿no? Acá está el tronco celíaco, en la esplénica, y ahí se encuentra el segundo nivel ganglionar. Y hay un tercer nivel con ganglios a distancia. Acá tienen una mejor clasificación de los ganglios de acuerdo a la escuela japonesa. Alrededor de todos los grandes vasos hay ganglios y la idea es sacarlos de acuerdo a la ubicación del tumor, la mayoría de ellos. Puede quedar uno de ellos y entonces va a ser recurrencia. Ganglios peripancreáticos, retropancreáticos, ¿no? Incluso ganglios sobre la vena mesentérica inferior. El cáncer gástrico tiene varias vías de diseminación y es lo que lo hace tan agresivo. Fíjese, 20% se presenta con metástasis en el momento del diagnóstico. Aparentemente es una pequeña, pero a la hora de hacer este viaje, 20% pueden tener metástasis. Y el cáncer gástrico se disemina primero en extensión, se puede caminar si está acá hacia el esófago, hacia el duodeno. Segundo, en profundidad, va entrando por todas las capas, perfora y a los órganos vecinos, invade la serosa, órganos vecinos. Por vía peritoneal puede romper el peritoneo, caer y ir a distancia, como el tumor de Krukenberg, el que se aloja en el ovario, puede hacer implantes peritoneales, el signo de la madre María José, que es una metástasis en el epístomo, ¿no? Y ascitis también por diseminación peritoneal. Otra vía de diseminación muy importante es la vía linfática. Hemos dicho que hay muchos ganglios y entonces es fácil que se diseminen por todos los ganglios y vaya a toda la zona que rodea al estómago. Y por vía sanguínea puede ir al hígado, al pulmón, a los huesos y en general a cualquier otro lugar del organismo. Entonces, el cáncer gástrico tiene estas principales 5 vías de diseminación muy importantes para comprender su historia natural. Acá tienen una diseminación en el epíplomo, una metástasis en el epíplomo de cáncer gástrico. Este es el nódulo de la madre María José, Sister Mary Joseph. Esta era la asistente del doctor Mayo, era una médica instrumentista, y se dio cuenta que cuando los pacientes venían con una metástasis así en el ombligo, una especie de hernia umbilical, una cosa dura en el ombligo, y era cáncer gástrico avanzado y por gusto los operaban. Y por eso, para el reconocimiento de esa observación, Mayo llamó a este signo el signo de la Madre María José. El verdadero nombre era Julia Dempsey, que inició la instrumentación quirúrgica en la Clínica Mayo. Podemos decir en general que los tumores gástricos son de dos grandes grupos, benignos y malignos. Los benignos son los pólipos gástricos, puede haber páncreas endocrino y todo tipo de tumores del mesénquima, lipomas, sarcomas, etc. Los más comunes son los malignos. Los malignos, el más frecuente de todos es el adenocarcinoma, 93%. Le siguen los linfomas en 3%, los leiomyosarcomas o GIST que habíamos visto 1.7%, el tumor carcinoide que también lo vimos en intestino 0.3% y otros más raros 0.1%. Pero la mayoría son adenocarcinomas y le siguen los linfomas. En general, en el cáncer gástrico, el inglés Loren describió dos tipos bien marcados, el tipo intestinal o expansivo y el tipo difuso o infiltrante. El menos frecuente es el intestinal o expansivo, 33%. Generalmente se desarrolla sobre una metaplasia de la mucosa intestinal, tiene la apariencia de glándulas, tiene un crecimiento expansivo y frecuente en zonas de alto riesgo, ¿no? Acá ven ustedes la incidencia, varía. Y el difuso o infiltrante en nuestros medios, el más frecuente, 53%, da metástasis temprana, predomina en jóvenes, ¿no? Frecuente en zonas de bajo riesgo y está relacionado a factores dietéticos. En un estudio que encontraron en Cayetano Heredia, encontraron mucho más frecuente el intestinal que el difuso. Acá ven lo mismo, el tipo intestinal o expansivo. Hay una buena cohesión celular debido a estructuras glandulares semejante al carcinoma intestinal. Predomina en zonas de alto riesgo en forma endémica
el intestinal es más frecuente en varones de edad avanzada, sin embargo tiene un pronóstico favorable y la mayoría expresan este marcador de membrana, esta proteína ER2-neo. En cambio, el difuso es infiltrante, ¿no? En este se caracteriza que hay ausencia de las uniones intracelulares, lo que favorece la invasión a la pared gástrica y la diseminación rápida. Tiene la máxima expresión en la linitis plástica, mayor frecuencia en mujeres con edades más jóvenes, generalmente se presenta en forma endémica, el pronóstico es malo y está asociado al grupo sanguíneo A. Es bueno aprender a diferenciar las lesiones ulcerosas del estómago. Podemos decir que hay dos tipos de úlceras, benignas y malignas. Las benignas se caracterizan por tener una forma regular, contornos nítidos, fondo no necrótico, los pliegues confluentes, es decir, llegan hasta el centro, una consistencia conservada, la mucosa vecina está normal, la gastritis atrófica es rara, no se aprecia, y si hay hemorragia se encuentra solo en el fondo de la úlcera. En cambio, las úlceras malignas, fíjense, tienen una forma irregular, de contornos mal delimitados, el fondo es necrótico, se rompe fácilmente, los pliegues no confluyen, no llegan hasta la úlcera, la consistencia es friable, se empieza a deshacer, es difícil incluso hacerle la biopsia, tiene la mucosa vecina muy alterada por el patrón mucoso, la gastritis atrófica está presente, muy frecuente, y la hemorragia no es en el fondo como en las úlceras benignas, sino por los bordes, al revés. Entonces es muy fácil ver fácilmente cuál es una úlcera necrótica y cuál no. La clasificación de Borman, que ya la habíamos mencionado, se sigue utilizando para muchos tumores, ¿no? Y el Borman 1 es la formación polipoide o lesión fungosa, la que está elevada, como ustedes ven aquí en la imagen, ¿no? Es una lesión protruida de base de aspecto no infiltrativo, proliferativa, polipoidea, sobresale de la mucosa y puede estar ulcerada en la parte superior o no. La 2 es una lesión al revés, en vez de protruir es ulcerada, acá ven la imagen, una lesión ulcerada, tipo volcán, bordes elevados y a veces nodulares, ¿no? Fíjense cómo los pliegues no llegan hasta la úlcera, hay un terreno alrededor que está muy enfermo, muy alterado, el centro es necrótico. El tipo 3 es una úlcera infiltrante, como ustedes ven aquí en la úlcera infiltrante a los costados. Es una lesión ulcerada irregular infiltrativa con área de sangrado y de fibrina. Los bordes se pierden y es de tipo infiltrante, no son claros como la anterior que vimos. Sin embargo, la úlcera infiltrante es la forma más común. Y esta es la infiltrante propiamente dicha, llamada linitis plástica, es muy amplia, ocasiona un estómago rígido por compromiso infiltrativo, a veces ulcerado en todo el estómago, no se distiende el estómago a pesar de ser insuflado por aire porque está casi todo tomado, se va diseminando por la submucosa. Y esta clasificación de Borman, que a un inicio fue la única que se utilizaba, todavía sigue siendo importante y se le utiliza con la clasificación del TNM. Hay una variante de la clasificación de Borman que se ha aplicado para el cáncer gástrico temprano, que es, ya decimos que el cáncer gástrico temprano es aquel que está solamente en la mucosa gástrica. Y como el Borman se clasifica en el tipo prominente tipo 1, superficial, que son de dos tipos, 2A cuando es elevada, 2B no es elevada y el 12 es profunda, al revés. El tipo 3 marcadamente ulcerado, hay una mezcla entre 3 y 2C, y 12 y 3 sucesivamente. Acá ven una úlcera necrótica de un cáncer gástrico. La incidencia varía mucho en el mundo. Hay países como todo el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Japón, China. Todo el cinturón de fuego del Pacífico tiene una altísima incidencia de cáncer gástrico. Todas estas zonas montañosas, ricas en volcanes, tienden a tener más cáncer gástrico. Acá ustedes ven, el cáncer gástrico en hombres ocupa el cuarto lugar. Entre el mundo, en incidencia, el cuarto lugar lo ocupa el cáncer gástrico. En mujeres es más raro, ocupa el séptimo lugar, lo gana mama, colorecto, pulmón, cáncer de cervix y tiroides, y viene luego el cáncer de estómago.
En Estados Unidos no figura entre los 10 primeros cánceres más frecuentes de incidencia ni de mortalidad. En cambio, en el Perú sí es importante. En total, el cáncer gástrico es el tercer cáncer más importante en el Perú y fíjense, en los hombres es el segundo cáncer más importante después del cáncer de próstata. En mujeres es el tercero después de los cánceres propios de la mujer, como mama, cuello uterino y estómago. Esto es muy importante, por eso esta clase es de suma importancia. La carcinogénesis, hay un viaje desde la no displasia hasta la displasia severa, ¿no? Pasando por displasia leve, moderada y cáncer gástrico, con muchos episodios. Puede ser reversible todo este episodio hasta llegar a la displasia severa. Ya es mucho más difícil que se revierta cuando ya se produce el cáncer gástrico, ¿no? Esto es lo que se sabe de la carcinogénesis. Es una serie de pasos que van a terminar desde la alteración de la mucosa gástrica hasta llegar a la neoplasia. Hay factores que nos van a prevenir, como los beta-carotenes, frutas y verduras, vitamina C, y hay otros factores que son los factores de riesgo: el consumo elevado de sal, el Helicobacter pylori, el crecimiento bacteriano, muchos nitritos que vienen en las comidas, y todo esto va a hacer que la mucosa normal se convierta en gastritis crónica, atrófica, metaplasia intestinal, displasia y neoplasia. Esto es lo que se llama el modelo Pelayo Correa, un célebre patólogo colombiano, que todo el mundo ha aceptado esta patología. Hay mucha interacción de diversos patógenos que a la larga se van a resumir en este modelo de Pelayo Correa, que van a ocasionar el cáncer gástrico. En resumen, podemos decir que hay muchos factores que van a llevar a la inflamación, desde el Helicobacter pylori, que va a depender de varios tipos de Helicobacter pylori. Toda esta inflamación crónica va a haber un aumento de la expresión de citoquinas, va a llevar a la síntesis de especies reactivas del nitrógeno, y esto va a ocasionar hipocloridria. Fíjense, los cánceres gástricos tienen bajo ácido clorhídrico, van a atacar la mucosa normal, la van a convertir en gastritis crónica, metaplasia intestinal y displasia. En el camino van a actuar de estas síntesis de sustancias reactivas de oxígeno y nitrógeno, produciendo que se activen, que se inhiban los genes supresores, se activen los oncogenes, los genes de reparación dejen de funcionar, los genes de remodelación de la matriz empiecen a fallar, y esto va a llevar a todo este camino que lleva la célula al cáncer. Sin embargo, si el Helicobacter pylori tiene un factor muy importante, fíjense, esto es lo que se llama el enigma africano. Hay una zona de África donde hay altas tasas de infección, pero bajas tasas de cáncer gástrico en toda esta zona central. El 70-80% de los africanos del oeste están infectados por el Helicobacter pylori, pero el cáncer gástrico es raro. La razón, porque la dieta es basada principalmente en frutas y verduras, y entonces eso es lo que nos protege. Por lo tanto, sí protege la dieta. El Helicobacter pylori infecta al ser humano desde hace más de 60.000 años. El problema es cuando se rompe ese balance de protección que lo vimos en Pelayo Correa, de los factores preventivos y los factores de riesgo, entonces se produce el cáncer gástrico. Por eso es muy importante tener los diversos factores de riesgo: factores genéticos, el Helicobacter pylori per se, ambientales y la dieta. El desbalance de esto nos va a llevar al cáncer gástrico. Factores de riesgo de la dieta: carnes y pescados salados, ingesta excesiva de nitritos, dietas bajas en grasas o proteínas, alto consumo de carbohidratos complejos. En el medio ambiente, la mala preparación de comidas, las comidas ahumadas, adobadas, saladas, favorecen el cáncer gástrico, eso es típico de nuestra comida. Falta de refrigeración, mala calidad del agua potable, fumadores. El cáncer gástrico está relacionado a los fumadores también. El Helicobacter pylori es uno de los factores más importantes. Hay varias cepas, no todas son tan agresivas. La cepa CAGA es la más, esta CAGA es la variante que produce más inflamación y más riesgo de cáncer gástrico. Hay algunos factores genéticos también. Se han determinado ciertos genes como el RAS, el MET, el caderina, el CEMIC, que van a hacer que haya familias que tiendan a heredar esto y hereden el cáncer gástrico difuso familiar. Hay síndromes genéticos que se han identificado, como el cáncer gástrico hereditario familiar, raro, solamente de 3 al 5%, el síndrome de Lynch, 1 al 2%, la poliposis familiar adenomatosa, el síndrome de Li-Fraumeni y el síndrome de Peutz-Jeghers.
Acá ven cómo se hereda el cáncer gástrico difuso hereditario, ¿no? Se ha incluso ha encontrado el gen CDH1, que es autosómico dominante, que favorece la herencia del cáncer gástrico. Otros factores de riesgo son la presencia de pólipos adenomatosos, y se encuentran en 1% de toda la población, y 10 a 20% van a desarrollar cáncer si son mayores de 2 centímetros, ¿no? Entonces la presencia de pólipos aumenta el riesgo. La enfermedad de Menetier, ¿no? Es esto lo que ustedes ven aquí, una hipertrofia de las mucosas, la poliposis, anemia perniciosa, el tipo sanguíneo A y la historia familiar. El talco muchas veces se ha asociado al cáncer gástrico, está medio en duda. Lo que sí se ha asociado más el silicato hidratado de magnesio, similar al asbesto o al polvo del sillar que lo usan en las canteras. En general podemos decir que el cáncer gástrico se da cuando se rompe el ecosistema. Por un lado, el Helicobacter pylori, la parte genética y la ecología favorecen que se produzca el cáncer gástrico. La nutrición juega un papel muy importante. Acá tiene que ver el estatus social, el género, la cultura alimenticia, la percepción de riesgo, la distribución de recursos, la calidad de agua, el tabaquismo. Esto está regido principalmente por las características de la sociedad, de la colectividad. Y también hay algunas implicancias del ecosistema, los sistemas de salud, la descentralización de salud, el acceso a los servicios de salud, los programas de salud pública. Entonces, toda esta macroeconomía, los trastornos de la colectividad y factores ecobiológicos se suman y van a ocasionar el cáncer gástrico. Esto es lo que se llama el ecosistema del cáncer gástrico. El cuadro clínico es típico. En la anamnesis se puede sacar mucha información: pérdida de peso, adelgazamiento, ganglio de Trousseau, ¿no? La información del estado general del paciente es muy útil, ¿no? Y nos va a estimar los riesgos del tratamiento. Los síntomas principales son dolor epigástrico, náuseas, vómito, anorexia, baja de peso, sangrado digestivo, ¿no? Plenitud. Estos ya son signos avanzados, estos ya no se pueden operar. Ascitis, disfagia, ¿no? Hepatomegalia. El diagnóstico debe ir orientado a diagnosticar la presencia del tumor y a estadificarlos para ver qué estadio es y de acuerdo a eso hacer el tratamiento. Se puede hacer muy buen diagnóstico endoscópico, fíjense cómo se ve, y también la radiografía sería de esófago gastrodenal es de gran utilidad porque permite ver cómo está el tumor y dónde está localizado. Nos da dimensión, características y ubicación. Es importante evaluar el tórax para ver si hay metástasis y la ecografía si hay metástasis hepáticas. Acá ven una radiografía, una linitis gástrica, está tomado todo el estómago, que es un muy mal pronóstico, ¿no? Esto se llama linitis plástica. Acá fíjense en la radiología, se ve un tumor prepilórico, está el píloro, en mordida de manzana, ¿no? Este tumor tiene mejor pronóstico que el anterior. Entonces la radiografía sí tiene de mucha importancia y la tomografía también, acá está la parte engrosada del tumor, ¿no? Metástasis por invasión, acá tienen otra imagen de un tumor protruido y lo que más que todo nos ayuda la tomografía para ver si hay metástasis en el hígado. Hay una diseminación amplia. También es útil los marcadores tumorales, el CEA se eleva en 1/3 de los pacientes y al CEA 19,9 también se encuentra elevado en 1/3 de los pacientes. Sin embargo, la endoscopía es el método principal de elección. Fíjense, lesiones pequeñas hasta lesiones más grandes. La ventaja de la endoscopía es que permite hacer una biopsia, sabemos el tipo de cáncer que es, nos dice el tamaño, la ubicación, profundidad y la presencia de otras comorbilidades. Y la ecoendoscopía nos puede dar la profundidad de los ganglios. Acá tienen una úlcera, ¿no? Necrótica que la están biopsiando, pequeña. Y después de eso, lo más importante es el TNM. La clasificación del TNM va a la par de la magnitud del tumor. A medida que el tumor va creciendo y va penetrando en las capas del estómago, el T va avanzando, ¿no? TIS es el cáncer in situ, superficial. T1 invade solo la lámina propia, la submucosa, ese es el cáncer gástrico temprano. T2 invade ya la muscular. T3 invade hasta la subserosa y el T4 rompe la subserosa y invade estructuras vecinas. La presencia de ganglios también es muy importante. De 1 a 2 ganglios es N1, de 3 a 6 N2, de 7 a 15 ganglios es T3A y más de 15 ganglios es T3B, ¿no?
y la presencia de metástasis, ¿no? Ese es el otro gran parte del TNM, y en resumen el TNM nos va a clasificar en estadios. 1 y 2 son los que tienen mejor pronóstico. De 3 hay enfermedad regional grande, ya más difícil el pronóstico, y evidente estadios 3, 6 y 4 el tumor tiene peor pronóstico. Acá ven una linitis plástica, fíjense cómo está engrosado, parece una cañería el estómago. Sin embargo, siempre la mejor resección es la paliación. Generalmente cuando empezamos a operar, lo primero que hacemos es un lavado peritoneal, ¿no? Para ver si es negativo o positivo. Si es positivo, generalmente se aconseja cerrar y hacer quimioterapia. Si es positivo, si es negativo, se puede seguir con la cirugía, ¿no? Y aquí, luego de la quimioterapia, se repite la citología para ver si es negativo o positivo, y según eso va a cirugía o a cuidados paliativos. Los tipos de cirugía gástrica, primero cuando vamos a operar tenemos que saber qué tipo de cirugía vamos a hacer, curativa o paliativa. Si bien la paliación es la mejor, la resección es la mejor paliación, lo que más lo va a aliviar al paciente es sacar el tumor, no siempre se puede, ¿no? Las resecciones curativas son las únicas que tienen intento de curar al paciente. Puede ser gastrectomías subtotales con Billroth 2, como la que ven en la imagen, o gastrectomías totales. En cambio, las paliativas pueden ser resectivas cuando se secan una parte o derivaciones cuando no es posible resecarlas. Las gastrectomías, por su extensión, se clasifican en totales si sacamos todo el estómago, parcial o subtotal si sacamos solamente una porción del estómago. La reconstrucción en estas parciales generalmente es Billroth 2. Acá se está viendo un estómago, se está operando. Acá ven es muy importante el criterio de radicalidad. Es decir, no consiste en, si queremos curar, no tenemos que sacar solamente el tumor, sino tenemos que sacar el tumor y los ganglios que lo rodean. Entonces decimos que es R1 cuando se ha sacado todo el tumor primario. R1 cuando se sacan los tumores perigástricos. R2 los tumores regionales. Y el R3 cuando ya se hace extendida, se sacan los ganglios 13 a 16, que son los ganglios que están a mayor distancia. Fíjense, acá está el tumor, ¿no? Y se ha sacado gran cantidad de estómago y todos los ganglios que lo rodean. Entonces, esta es la linfadectomía, y de acuerdo a la cantidad de ganglios que vamos a sacar R1, los grupos 1-6, R2, del 7 a 12, son los ganglios regionales. La R3 son los ganglios a distancias, hay que sacar parte del páncreas, el vaso, y a veces son resecciones muy complejas, que significa sacar otros órganos. Generalmente solo se hace la R1 o la R2. R0 tampoco es aconsejable hacer. La sobrevida va a depender de los márgenes, fíjense que este es el tumor, todos estos son los ganglios que se ha sacado. Cuando el margen positivo, cuando el margen es menor de 3.8, tiene mucho mejor sobrevida que cuando el margen es menor a 3.8. Por lo tanto, 3.8 centímetros del margen es una cosa importante para asegurarnos la sobrevida. Y la reconstrucción generalmente se hace una gastroyeyuna anastomosis tipo Billroth 2, y se puede hacer esto que se llama una anastomosis al pie o Brown complementario para evitar que el líquido biliar que venga por acá suba a la anastomosis. Esto, el líquido biliar pasa por acá y evita el reflujo a la anastomosis. Hay controversias quirúrgicas, sí. Muchos están a favor de la gastrectomía total y otros a la parcial. Uno está en favor de resección R1 versus R2 por el tiempo operatorio y las complicaciones, y la cirugía laparoscópica que cada día se está imponiendo más. Acá son grandes tumores gástricos que ven que agarran toda la mucosa. Una complicación frecuente es la hemorragia postoperatoria. Acá se entró y se puso un clip, aplicación de 2 ligas y clips, fístulas diversas, obstrucciones. Y un problema frecuente después de esta cirugía es el síndrome de dumping, que es un vaciamiento rápido. Como antes había pylori, la comida entra y va saliendo poco a poco del estómago. Cuando ya no hay esto, la comida pasa rápido del estómago al intestino. Entonces se produce una dilatación del intestino delgado. Si esto se produce inmediatamente, tempranamente, se llama dumping temprano, 30 a 60 minutos después de comer. Pero a veces hay un dumping tardío, 2 a 3 horas después de comer, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que hay un alimento muy concentrado que entra al intestino delgado y produce un síndrome vagal, que se caracteriza por debilidad, náuseas, mareos, sudoración, diarrea, taquicardia, hipotensión.
Este es el síndrome de dumping que hay que evitarlo. ¿Y cómo se hace? Comiendo 6 veces al día, horario fijo, despacio y bien masticado. No acostarse por 1 hora, líquido solo medio vaso de agua con comidas, agregar dulce lentamente y leche con prudencia. Y sobre todo con mucha paciencia. La quimioterapia es de gran utilidad, especialmente si los ganglios son positivos, ya sea neoadyuvante o perioperatoria, ¿no? Antes y después de la cirugía, o adyuvante cuando se da todo después de la cirugía. Hay varios esquemas, sin embargo, las 5-FU, que es lo mismo que la capecitamina oral, son la base de la mayoría de estos tratamientos, ¿no? Cada vez se están usando nuevas drogas como anticuerpos monoclonales, como el trastuzumab, o inhibidores de la tirosina quinasa, como el lapatinib, especialmente para tumores avanzados localmente, mejora la sobrevida y son de poca toxicidad. Fíjense cómo la sobrevida media ha ido avanzando desde simples meses, cuando simplemente se hacían los mejores cuidados, los primeros quimioterapias postoperatorias han ido avanzando, y ahora con esta mezcla de terapias modernas y biológicas, la sobrevida en enfermedad avanzada ha aumentado notablemente. Cada vez se maneja todo este circuito de vías celulares que nos permite entender cómo atacarlo mejor en diversas maneras el cáncer avanzado. La radioterapia tiene un lugar muy importante, ayuda a eliminar los ganglios cuando hay alto riesgo, ¿no? Y también a consolidar la cirugía después de haber hecho una resección curativa. Hay varios tipos de radioterapia. La laparoscopía cada vez se está utilizando, tanto en estadificación, habíamos visto para hacer lavados gástricos, si es positivo, tiene que hacer quimio, ya no se opera, como también en resecciones de tumores pequeños que se pueden manejar con laparoscopía con seguridad. En laparoscopía se puede hacer la gastrectomía subtotal o la gastrectomía total. Lo más importante son las recomendaciones de prevención. Una alta ingesta de frutas, cítricos y verduras, 2 tazas y medias al día, bajo consumo de sal, evitar ahumados, adobados, no fumar, el tabaco es un factor de riesgo importante para cáncer gástrico, limitar bebidas alcohólicas, hacerse endoscopías periódicas a partir de los 40 años, diagnosticar y erradicar el Helicobacter pylori, y esta es una endoscopía, fíjense, una úlcera gástrica necrosada, este es un cáncer gástrico, hasta que no se demuestre lo contrario. En conclusión, es una neoplasia digestiva de mal pronóstico, tasa de letalidad 75%, estadios avanzados los más diagnosticados, primero en el Perú en mortalidad, tercero en incidencia global, en hombres el segundo cáncer más frecuente y en mujeres el tercero en el Perú. El despistaje debe hacerse radiológico y endoscópico, desgraciadamente tiene un éxito limitado porque pocas veces llegamos a tiempo. Los riesgos principales están en la dieta, el Helicobacter pylori, sal y nitritos. El Helicobacter pylori es el carcinógeno más importante, asociado al 60-70% de casos, y su erradicación puede reducir el riesgo. Prioridad de este cáncer, hacer un diagnóstico precoz. El tratamiento, la resección es la mejor opción. La quimioterapia y la radioterapia tienen poca actividad, pero sí ayudan después de la cirugía a consolidar el tratamiento. Muy bien, es todo lo que les quería decir. Es 3:12. Hemos cumplido con el tiempo establecido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí o se han dormido? Hola, hola. Sí estamos, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Qué sueño, pobrecitos. Ahora les toca a otros, pobres. Bueno, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer o la pueden enviar por chat, ¿no? Tenemos justo 3:10, les he dejado tiempo para que respiren, se paren, porque ahora les viene otra maratón con el doctor Zapaico. Muy bien, chicos, cuídense. Cualquier cosa a sus órdenes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.